Maisha papene con temimbo escuela, costediajina, miércoles 10 de junio del año 2020, ya imagina mitad de semana, ha, coanga hina ñañita guaranime, ha, ya esa pamo, te pape cuamo, pa hina boejara coanga, ya esa pe cuapaco, lugar, ay, hashi. Seguramente que algunos saben en dónde estoy yo hoy, ¿verdad? Este lugar muy conocido en el Paraguay. La mayoría ya fuimos y me incluyo. Eh, les doy una pista. De este lugar se va a tratar nuestro tema del día de hoy. A ver. ¿Será que ya tienen en la cabeza? Bueno, sí, ñañeta, Gina, hubo tuca abucua, hey, Seba, Gina, España, ñeme, jardín botánico. Entonces, ahorita la pena el libro de Guaraní, JPJ, página 48, página 48 del libro de Guaraní. Pero antes de Añepurula te envía por afuera, Gina, antes de empezar los trabajos, yo les preparé unas imágenes porque de aquella vez que yo tuve la visita en el Jardín Botánico, que fue este año, en el mes de enero, entonces yo quería compartir con ustedes más o menos para que vean algunos animales oídas, Gina, en el Jardín Botánico, algunos animales que están ahí. Entonces ya nomás le comparto mis imágenes. Bueno, Ñaburumbeso, Costedia, Gina, Ñañeta, Guaraní, Ñamoñé, Janguá, lectura comprensiva, Heiseba, Gina, Tangajaí, de Cuama, clase anterior, Ñañé, Gina, Heiseba, descripción, Ja, Ubotuca, Abocua, Heise, Gina, descripción, Jardín Botánico de Jeguá. Upeare, Gina, Ñañe, Monguetata, Costedia, Temimbo de Cuera. Hoy vamos a hablar de eso, chicos y chicas. Así que vamos a prestar mucha atención. Y antes de comenzar la clase, yo les traje aquí algunas imágenes de mi última visita al jardín. Repito que fue este año, en el mes de enero, febrero, por ahí, que fui con mi hijo y mi marido, fuimos de visita para que él conozca los animales, ¿verdad? Porque es amante de los animales. Entonces yo les llevé a conocer, aquí como están viendo, tenemos arriba lo que es las lechuzas, los monitos, el pájaro, el famoso chancho, el carpincho, ¿verdad? Después tenemos al tigre, otra lechuza que en ese momento estaba durmiendo, los guacamayos de colores, y allá en el fondo se puede distinguir el único guacamayo azul que existe actualmente en el jardín botánico, y que ustedes ya saben, ¿verdad? Que lastimosamente ese animal quedó extinto, ¿verdad? Una tristeza, pero es la realidad, como se dice. Después tenemos a los patitos descansando. Y esto es algo que me llamó mucho la atención del jardín botánico, que yo tanto porque les quise llevar este año. Lastimosamente no se pudo, pero vamos a dejar, Dios mediante, para el año que viene. Quiero que conozcan este museo de animales disecados que tiene el jardín. Yo sé que algunos ya habrán visto, pero otros no. Está mucho más limpio, ¿verdad? Es agradable la visita y yo sé que a ustedes les va a encantar ir a ver estos animales, porque lastimosamente no todos tenemos las posibilidades de ir a otro país para conocer algunos animales que en Paraguay no existen. Otros seguramente que sí, sí, yo sé que Renato, por ejemplo, viaja mucho, ya he visto, y Euge también, y yo sé que la gran mayoría viaja, Rodri también, he visto que Mauri también. Entonces, habrán visto estos animales, y que acá en Paraguay solamente lo tenemos así. Disecados son animales, hay ahora mismo no me viene el nombre, pero hay algo que se trabaja con animales muertos, cuando están ellos muertos, lo que se hace, se le inyecta varios medicamentos, entonces se mantiene el cuerpo del animal, y estos son reales. Lo que también hay es un pavo real, ¿verdad? Disecado, o sea, que le inyectaron medicamentos, está muerto, se le quita toda la parte de los órganos también para que no tengan olor. Entonces se mantiene tal cual como está. Viene, pero
cualquier momento me va a venir el nombre de ¿cómo se llama? Específicamente, ¿cómo se llama? El trabajo que le hace. Esto es un pavo real. Después tenemos al lado un pingüino, y este es un pingüino bebé. Yo no sé si ya vieron. Hombre, yo me quedé sorprendidísima cuando vi esto en el museo. Después acá abajo tenemos a los tigres, leones, ¿sí? Así todo con sus colmillas, así todo real, todo, como les digo, es un animal muerto, pero que se le inyecta medicamentos y se queda así, tal cual. Los ojos sí no son reales, sí, porque los ojos, ustedes saben que cuando uno muere tiene un color, otro tipo de color, pero esos no son reales los ojos. Y acá tenemos mariposas disecadas. Yo soy amante de las mariposas, así que cuando vi esta colección de mariposas me encantaron. Casi traje a mi casa. Bueno, entonces, en alguna oportunidad, Yajata Yajesha con Antangares, Mumbacuera o Imagina, Jardín Botánico, pues, a los animales que están ahí en el museo Icatú, Yajata el año que viene. Entonces son animales. Y este como un ban especial que hace unos meses, creo que un mes después de haberme ido, falleció la elefanta Maya, que es la única elefanta que tenía el jardín botánico, y era de origen de África, que tenía como 40 o un poquito más de años que ya estaba ahí en el jardín. Entonces ella falleció. Yo creo que hasta ahora el jardín sigue sin elefante. Bueno, chicuelos y chicuelas, Juan llama a potas, Gina Mimbo de cuera, Gina. Ya tocó las imágenes. Espero que les haya gustado compartir con ustedes un poco de mi intimidad también, mostrándole algunas aventuritas que hizo la profe. Ya Jasata Gina Goanga específicamente va a ir para llamar pota temimpona. Tembia pona, pete injaje iñandebe, ya yesare cota angare, ya juga mi veo guaranime. Mica tu de ya jugar entero beba, o sea, todos juntos, pero vamos a ver si podemos jugar así. Yo hago la pregunta y ustedes desde su casa, y Katu Hawaii Shape, ni embosar aquí. Así, cuando me vean en su casa, para que puedan jugar. Es que algunos no se van a animar, pero otros capaz que sí. Veo es el famoso juego, ¿verdad? Muy conocido por todos, ¿verdad? No me considero muy vieja porque yo sé que ustedes también juegan eso, jugamos ya varias veces en la clase. Veo, entonces es el famoso que dice, veo, ¿y qué ves? Y ustedes me responden qué es lo que van a ver. En este caso vamos a hacerlo en guaraní, chicos. Y ustedes van a responder en guaraní. Traten de por lo menos de responder en guaraní. Penderoga Wibin, desde sus casas. Ya jugamí, pues son. Peixa ñañe punuta, hey. Veo, hey, sejina, ajesha. Y pareje ya significa ¿qué ves? Ustedes van a estar diciendo. Entonces yo digo, ajesha. Pareje ya. Pete hey. Veo un animal. ¿Qué clase de animal? Y ustedes ahí van a estar respondiendo qué tipo de animales están observando en esa imagen del ejercicio número 1. Entonces, por ejemplo, Yahuereco, Jina o Bebeba, Mumba o Bebeba, Jina Tucá, animal que vuela, que es el tucán. Después Yahuereco, ABI, otro animal o Bebeba, que es el guaá, como lo dice ahí. Upeba, Jina Jaeje, Iñandebe. Ñembosar aquí, ya que ya va, ¿no? Pues Yahuereco, ajesha, parejesha, ajesha, peteí, mumba, mumba, ¿qué clase de animal? Otururuba, animal que se arrastra. Yacaré, que es cocodrilo. No es. Boy, baja, es la serpiente. En boy en guaraní se dice, o sea que serpiente en guaraní se dice boy. Entonces, pecha ñañe, ajina ñañe bozara, quizá puyaite, co
pantalla web. Haupe ahí ejercicio tembiapona moncoinja y amoñe jardín botánico. Ya amoñe tapeme guaraní me ja traducita y catuanguaisha pe penemaranga tuve, que no sé, así con la ñañe guaraní mejina, a veces hay palabras que no nos salen, pero procuramos siempre. Jardín botánico ningo peteñi y botu, ka abocua o iba Paraguay pe. Y por allá acá, ya jamua, ya jamua, ñanderoga cuera nive, ya guata, tena, ñañembo saray jamua. Tuisha, heisna, 110 hectáreas, jaoí y pupe, jeta, uburamata, porá, Paraguay, peguaba, boí, Tayú, uburamata, putá, guatambu, uburaro, jatimbo. Pequeña debe. Upepe uña veí, opai shagua mumba. Mishiva, hatuishab. O bebeba, aputepe ya topa. Pukasu tu i, wa a, puta, wa a hou, ñakurutu, tuka, umiva. Mumba, guataba, yaguarecojina, yaguarete, aguará, tagua, cure, cabu, capibara, yurumi, caí, carayá, umiva. Mumba, otururuba. Boy, curiyu, aquí se la curiyu. Na igual ve, me pape se llama la curiyu. Anaconda, y na vea, heise, España, ñeme. Upeje, y, caí, perdón, yacarete, yucarumbe, umiva. Jamamba, Houtaba quieren decir animales que nadan. Pira, musu, muy de ahí museo, Jeraba, Museo de Historia Nacional y la Casa de los López. Upeba Ningo Carlos Antonio López Rogacue, Yajami que na yajesha. Cuando traducita PM también voy a cuál que tu jamoya. Pecama, eres paina ñamoñi. Jardín Botánico dice que es un lugar que queda en Paraguay, que es lindo, que te puedes ir para observar las plantas o los árboles, como también para ir a practicar algún deporte o querer jugar algo. Dice que es grande, que mide 110 hectáreas y que dentro de ellas hay toda variedad de tipos de árboles, ¿verdad? Como por ejemplo el tayú, el árbol del sauce llorón, entre otros. Después dice que también ahí hay toda clase de animales, grandes, chicos, hay animales que vuelan, como el tucán, el loro, ¿verdad? El avestruz. Después también dice que hay animales que caminan, como el cocodrilo, tenemos el carpincho, chancho, monos, ¿verdad? Después tenemos animales que se arrastran, o tururubas y animales que se arrastran, que tenemos ahí las serpientes, las anacondas. Las anacondas, por supuesto, que no son iguales a las que hay en Brasil, sino las más pequeñas, digamos, pero igual son enormes. Después tenemos lagartos, cocodrilos, tortugas, y tenemos animales que nadan, que son houtaba, significan animales que nadan. Tenemos al pescado, al busú, también el hipopótamo, un animal que nada también. Después dice que existe un museo, que es el que yo les estaba mostrando en las imágenes, el que quiero que se vayan a conocer. Por supuesto, cuando pase la cuarentena, y nada. La casa, el museo que se llama de Historia Natural y la Casa de los López. Ese lugar también es la casa de Carlos Antonio López, dice que donde vivió hasta el día de su muerte, ¿verdad? Y que nos invita a conocer el jardín botánico, algo tan nuestro, tan lindo que hace muchísimos años tenemos en el Paraguay. Bueno, ahora vamos
a la parte de los ejercicios de mi cuerajina. Ya está, pues ya está,